Hola chicos, buenos días, les habla la maestra Ceci y ahora les voy a exponer el tema de encuesta como técnica cuantitativa. Sí, esta es una continuación del tema anterior que vimos las diferentes técnicas cuantitativa, cualitativa y participativa, y ahorita nos vamos a enfocar en la encuesta como técnica cuantitativa. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Primero platicarles que la encuesta es una herramienta que se usa mucho en todo tipo de investigación, incluyendo la investigación acción participativa, porque permite obtener datos, o sea, como mucha información de modo rápido y eficaz, ¿ok? Y la principal ventaja es que se puede aplicar a muchísima gente porque pues, su aplicación es súper sencilla, y entonces esto nos permite obtener la información que necesitamos sobre muchos temas a la vez, preguntándoselo a muchas personas, y esto pues es muy valioso porque estadísticamente van a ser significativos nuestros resultados porque le vamos a estar preguntando a gran proporción de la población. Como una definición, las encuestas pues son una técnica, ya sabemos que es una técnica cuantitativa que usa un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación. ¿Qué quiere decir esto de procedimientos estandarizados de investigación? Quiere decir que la encuesta siempre se va a aplicar de la misma forma a todas las personas. Van a ser las mismas preguntas, y generalmente cuando decimos estandarizados también hablamos de que van a estar dirigidos a una población en específico. Y luego dice, mediante las cuales se recogen y analizan datos. Bueno, ya decíamos eso, que la encuesta nos sirve para obtener información. Y dice, de una muestra de una población que se pretende explorar, predecir y o explicar una serie de características. Cuando dice se analizan datos de una muestra, la palabra muestra se refiere a la cantidad de gente a la que le aplicamos dicha encuesta. ¿Ok? Y esta cantidad de gente a la que le aplicamos la encuesta es una parte o una proporción de alguna población. Y cuando hablamos de población podemos referirnos a, pues tal vez a la gente que vive en alguna comunidad, pero también una población es como una parte de la gente, ¿no? Por ejemplo, las mujeres son una población, los estudiantes son una población, eh, qué sé yo, la gente anciana es una población, las personas que hablan algún idioma indígena son una población. Entonces, una muestra sería una parte de la gente que habla un idioma indígena, o una muestra de una población podría ser una parte o cierta cantidad de mujeres. Bueno, a eso se refiere. Y pues lo que buscamos con la encuesta, como dice aquí, es explorar, predecir o explicar algo de esa población, ¿no? Dependiendo de lo que queramos saber. Las etapas que atravesamos para usar una encuesta, vamos a ver que corresponden mucho a las etapas de una investigación. Lo primerito es identificar el problema, lo cual además corresponde a lo que sería el diagnóstico, ¿sí? En este caso, pues sería un diagnóstico comunitario, es decir, trabajaríamos con alguna comunidad. Y luego, pues determinar, una vez que ya identificamos el problema, determinar cómo va a ser nuestra investigación. Y pues ya sabemos que la investigación puede ser cuantitativa, cualitativa o participativa. En cualquiera de estos tres tipos de investigación, pues la encuesta es una buena herramienta, pero generalmente se utiliza en las investigaciones cuantitativas. Eso no quiere decir que no nos pueda servir para los otros tipos de investigación, por eso lo estamos estudiando, porque también les sirve para la investigación participativa. Luego, ya que decidimos cómo va a ser nuestra investigación, se elabora una hipótesis, que yo en un momento más les voy a explicar qué es una hipótesis. También necesitamos definir variables, igual ahorita les voy a explicar qué son variables. Luego vamos a seleccionar la muestra. Yo ya les expliqué que es una muestra, es una parte o una proporción de alguna población. Luego vamos a diseñar el cuestionario, y pues el objetivo de este tema es que ustedes de hecho diseñen un cuestionario.
Y ya después pues se organiza el trabajo de campo, es decir, cómo vamos a aplicar la encuesta, no sé si vamos a ir de puerta en puerta o si vamos a ir tal vez a una empresa a aplicársela a los trabajadores, o si vamos a ir a una escuela y le vamos a pedir a los estudiantes que la contesten, o si simplemente nos vamos a parar en la calle a pedirle a la gente que nos responda a la encuesta. A eso se refiere la organización del trabajo de campo, o sea, cómo le vamos a hacer para que nos contesten las encuestas. Y ya que tenemos todas nuestras encuestas contestadas, entonces pues tenemos que revisar los datos, tenemos que organizarlos y por último los analizamos para encontrar las respuestas pues, tal vez a lo que nos planteábamos en un inicio, ¿no? A la pregunta que nos hacemos cuando queremos hacer una encuesta. Entonces, bueno, ¿qué es una hipótesis? Así, en definición del libro, una hipótesis es una afirmación que necesitamos comprobar. Por ejemplo, aquí abajo dice, el alcoholismo aumenta la probabilidad de que exista violencia intrafamiliar. En este ejemplo yo estoy afirmando algo. Estoy afirmando que el alcoholismo aumenta la probabilidad de que exista violencia intrafamiliar. Ahora, a lo mejor yo sé esto, o sea, yo sé esta afirmación, la conozco, tal vez porque leí algún libro. No sé, un libro que se hizo en Estados Unidos y lo tradujeron al español, ¿ok? Pero entonces a lo mejor yo me pregunto si esta afirmación también aplica en las comunidades mayas, por ejemplo, ¿ok? Entonces, mi hipótesis sería tal vez esta: el alcoholismo aumenta la probabilidad de que exista la violencia intrafamiliar en la población indígena, ¿sí? Y esa sería la posible respuesta a mi pregunta de si esto ocurre también en las comunidades indígenas. Las variables son elementos o son partes de la hipótesis que además pues son como igual, o sea, elementos que forman parte del problema y que se relacionan de alguna manera. Y bueno, esta relación nosotros la exponemos en la hipótesis, ¿sí? Si nuestra hipótesis, como les platicaba anteriormente, nuestra hipótesis es el alcoholismo aumenta la probabilidad de que exista violencia intrafamiliar, aquí nuestras variables son dos: alcoholismo y violencia intrafamiliar, y aquí las vemos, variables, alcoholismo y violencia intrafamiliar, y tienen una relación de que el alcoholismo causa violencia intrafamiliar, ¿sí? En pocas palabras, por eso está esta flechita. El alcoholismo causa violencia, ¿ok? Esa es la relación, nada más que en la hipótesis, pues lo tenemos aquí muy elegante, ¿no? Como que aumenta la probabilidad de que exista, ¿ok? Entonces, esta es la relación que existe entre alcoholismo y violencia intrafamiliar. Por eso dice aquí, los elementos involucrados, ¿cuáles son? Alcoholismo y violencia intrafamiliar. En el problema cuya relación, ¿cuál es la relación? Que aumenta la probabilidad, una aumenta la probabilidad de que exista la otra, ¿sí? Entonces, esta relación la estamos exponiendo aquí en nuestra hipótesis. La muestra, yo ya les decía, es una proporción de la población a la que le vamos a aplicar nuestra encuesta, y hay de dos tipos: la población objetivo total, o sea, si yo quiero averiguar si existe alcoholismo, o sea, si el alcoholismo genera violencia en la población indígena, entonces mi población objetivo total son todas las personas que sean indígenas, ¿sí? Y aquí, bueno, aquí hay otro ejemplo: todos los hombres y mujeres adultos con al menos un hijo. Hablamos de todos porque es la población objetivo total. En la práctica es muy difícil que nosotros podamos aplicar encuestas a la población objetivo total, a menos de que mi población, o sea, lo que yo quiero investigar, sea así como nada más en una escuela. Entonces mi población objetivo total pues van a ser todos los alumnos de esta escuela, y entonces a lo mejor sí puedo aplicarles encuesta a todos, ¿no? Pero si mi investigación es como con una población más amplia, entonces seguramente solamente le vamos a poder aplicar la encuesta a una parte de la población objetivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si la población objetivo total son todos los hombres y mujeres adultos con al menos un hijo,
una parte de toda esta población pudieran ser los padres y madres de alumnos de la primaria Vicente Guerrero de X comunidad. ¿Por qué esta es una parte? Pues porque también son hombres y mujeres adultos con al menos un hijo, porque por lo menos un hijo deben tener en la escuela primaria, pero pues ya se reduce muchísimo al hablar solamente de esta escuela primaria, de esta comunidad. Entonces nada más es una parte. Cuando se trata de encuestas, como ya les decía hace un ratito, mientras más grande sea mi muestra, más significativos van a ser los resultados, ¿sí? Porque eso es lo que busca la investigación cuantitativa, que tengamos información de más gente, o sea, como de más población, para poder decir que los resultados se aplican a la mayoría de la población. En el caso de lo que nos interesa a nosotros, que es el diagnóstico comunitario participativo, pues realmente nuestras muestras van a ser como muy específicas a la comunidad en la que queremos trabajar. Bueno, ahora les voy a platicar del cuestionario, que pues ya es literal el instrumento en donde están las preguntas. Como dice aquí, es el formulario que contiene las preguntas, y estas preguntas pues están escritas de tal manera que van hacia los sujetos de la población objetivo, ¿sí? O sea, si mi población objetivo son hombres o mujeres que tienen hijos, pues obviamente las preguntas están diseñadas para que yo sepa lo que quiero saber de estas personas adultas y sus hijos. O si mi población objetivo son personas de origen indígena, pues a lo mejor yo puedo poner mis preguntas en el idioma indígena que hablan estas personas, o bueno, las preguntas van a estar redactadas o escritas de tal manera que se entiende que son para la población indígena, ¿sí? El objetivo de la encuesta, o bueno, de las preguntas del cuestionario, es que las variables que ya vimos, o sea, estas, alcoholismo y violencia intrafamiliar, ¿sí? Que estas variables las transformemos en una pregunta para que me dé información. Aquí lo dice, en preguntas concretas que arrojen respuestas confiables, válidas y cuestionables. O sea, yo las variables necesito convertirlas en preguntas para que la gente que conteste mi encuesta me dé la información que quiero. ¿Okay? Por eso dice aquí que las preguntas se diseñan a partir de la hipótesis. Recordemos que en la hipótesis está la relación entre las variables. Entonces las preguntas de mi encuesta van a estar basadas en esto y esto. O sea, si yo hago una encuesta con la hipótesis el alcoholismo aumenta la probabilidad de que exista violencia intrafamiliar, entonces mis preguntas deben contener tanto el alcoholismo como la violencia intrafamiliar. De todas formas, para que me entiendan, al rato les voy a mostrar un ejemplo justamente de esto. Y bueno, como ya les decía, se debe tener en cuenta las características de la población objetivo para el lenguaje y la redacción de la encuesta. ¿Okay? Estos son los tipos de preguntas que puede haber en una encuesta. Los de identificación, que son como los datos generales, como rara vez se pide el nombre en una encuesta, generalmente son encuestas anónimas, porque el anonimato favorece la honestidad, ¿sí? Entonces, si una persona no escribe su nombre en la encuesta, es más probable que diga la verdad en las respuestas a las preguntas, ¿ok? Entonces, las preguntas de identificación van a ser más como sexo, edad, lugar de residencia, idiomas que se hablan, si son casados o solteros, si tienen hijos, ¿sí? Las preguntas de identificación pues van a depender de lo que nos interese saber, ¿de acuerdo? Las preguntas de acceso o aflojamiento son preguntas rompehielo, o sea, preguntas que relajen a la persona para que no sienta que la están evaluando o que está contestando algún tipo de examen. Luego las preguntas cerradas pues son las que tienen dos opciones como sí, no, hombre, mujer, así son, o sea, son preguntas que solamente te dan dos opciones. Luego están las preguntas de elección múltiple, que pues obviamente te dan varias opciones. Las preguntas abiertas, en las que se deja una línea para que la persona conteste lo que necesite. Las preguntas filtro, que me van a ayudar a descartar
cuando alguna encuesta no me sirva, y las preguntas de consistencia y control que me sirven para saber que la persona está siendo honesta.